Otro de los temas importantes de la gestión de riesgo es la mitigación, que es planificar con antelación el tiempo necesario para cubrir un riesgo en caso de presentarse, y así crea o realiza un plan como parte del proyecto para identificarlos y evitar que estos se conviertan en problemas. Conociendo que los riesgos pueden aparecer y desaparecer a lo largo del proyecto, por lo que es necesario mantenerlos bajo monitoreo. El monitoreo nos permite comprobar cómo progresa el control de un riesgo y también identificar la aparición de riesgos nuevos. Como otra parte de la mitigación es ejecutar la estrategia de mitigación. Al implementar esta estrategia, nos facilitará la organización, identificación, análisis, evaluación, supervisión y gestión de los riesgos. Esta estrategia tiene como objetivo actualizar el registro de riesgos conforme avanza el proyecto, identificando nuevos riesgos que puedan emerger y así elaborar nuevas respuestas para tales riesgos. Otro objetivo es comprobar si han materializado algunos de los riesgos identificados y, si fuese así, ejecutar los planos de respuesta. También realiza el seguimiento a los planes de respuesta en ejecución y administra el fondo de reserva para contingencia. Existen varias técnicas de identificación de riesgos. Una puede ser la revisión del documento existente, la revisión, planificación y estimación. También se puede tomar en cuenta la tormenta de ideas y el análisis de enlace, o también llamado análisis SWOT. Buenas tardes a todos. A continuación les presentaremos el plan de contingencia para la gestión de riesgos. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿O qué es esto? Este es un plan que definen las organizaciones para saber cómo actuar ante una posible eventualidad. O sea, ya sea que haya riesgo de que algún proceso de la organización falle, y en caso de que ese proceso falle, debe tener un plan de contingencia para poder contrarrestar ese fallo. Los pasos previos antes del plan de contingencias son los siguientes. Pues principalmente se debe determinar la metodología para la gestión de riesgos de los procedimientos, aunque también es muy importante conocer los posibles riesgos que tengan los diferentes procesos de la organización. El paso a seguir es que se debe definir los parámetros y riesgos que se van a utilizar para hacer el análisis de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben establecer unos parámetros y se deben establecer unos riesgos ya predefinidos anteriormente para poder hacer el análisis del riesgo que se está teniendo actualmente. O sea, digamos que no sé, haya fallado un proceso, entonces se deben establecer unos parámetros y los riesgos que se hayan establecido anteriormente para poder así contrarrestar este riesgo. Seguido de esto, se debe clasificar el riesgo y se debe describir cada estrategia en función del riesgo. El paso a seguir es que se realiza la evaluación de riesgos, en la que se obtiene una valoración numérica de cada uno de ellos. Esto está establecido en la norma ISO 9001 del 2015, en la que especifica que hay que planificar, comprobar y revisar el monitoreo. Para lograr esto, es imprescindible tener un plan de contingencias en el cual se detalle
eh, que para cada riesgo debe haber una estrategia y una medida que se debe aplicar. Bueno, continuando con esto, les mostraremos un ejemplo de cómo se haría un plan de contingencias. Entonces, se pone, digamos, que se debe identificar los riesgos de los procesos de la organización. Digamos, por ejemplo, el riesgo es la probabilidad de que suceda un evento por la consecuencia del mismo. Bueno, entonces hay diferentes tipos de riesgos pues para conllevar esto que fue algo que dije ahorita en los pasos a seguir antes del plan de contingencia. Entonces está el riesgo inadmisible. Este tipo de riesgo pues obliga a la organización o a las personas encargadas de hacer el plan de contingencia para dicho riesgo, lo obliga a actuar de forma inmediata. Digamos, tiene que ser sí o sí que actúe inmediatamente para poder contrarrestar este riesgo que haya surgido en algún proceso de la organización. Digamos, el no actuar no es una opción porque esto podría conllevar graves problemas para la organización. Y pues ya que este tipo de riesgo es un riesgo de nivel bastante urgente y se debe tener controles para poder frenarlo antes de que siga conllevando a más riesgos en otros procesos de la organización. Bueno, está el riesgo no deseable. Este riesgo se debe reducir, pero sí, es un riesgo que se debe reducir, pero que no se cuenta con una margen de maniobra, o sea, que no se cuenta con un margen de poder hacerlo de una forma u otra, para analizarlo con un mayor detalle. Digamos, para poder contrarrestar este riesgo, se deben aplicar acciones correctivas en un periodo inferior a 90 días. Bueno, continuando, está el riesgo admisible con control. Este riesgo es alto, aunque son compatibles con la aplicación de acciones correctivas. Digamos con la instalación de aplicaciones planificadas. El periodo para resolver este riesgo es aproximadamente 18 meses. Es un poco más extenso porque sí es un riesgo que se puede controlar y que posiblemente no afecte a la funcionalidad de otros procesos. Y está el riesgo moderadamente aceptable. O sea, a este riesgo hay que hacerle frente, o sea, hay que tomar acciones frente a este riesgo, pero pues no es un riesgo que tenga grandes consecuencias a lo largo. Es un riesgo que tiene muy bajas consecuencias y pues que se puede programar y reducir con mejoras operacionales. Bueno, a continuación están los criterios de clasificación que se determinan mediante números como para determinar qué tan grande es el riesgo o qué tan ¿qué tanta amenaza pueden tener frente a otros tipos de riesgos? Bueno, entonces los voy a mencionar. Está el riesgo bajo, que es de tipo D, que que se comprende entre los números 1 y 3. Es el riesgo más bajo y pues no es un riesgo que sea
que afecte a los otros procesos pues de una manera muy desastrosa. Está el riesgo medio, que es de tipo C, que se comprende entre los números 4 y 8. Está el riesgo alto, que es el de tipo B, que se comprende entre los números 9 y 14. Y está el riesgo muy alto, que es de tipo A, que este riesgo sí se deben tomar acciones correctivas inmediatamente, porque puede afectar varios procesos de la organización si no se toman medidas frente a este, que se comprende entre los números 15 y 25. Y así concluye la exposición sobre la gestión de riesgos y el plan de contingencia que se debe tomar frente a este. Muchas gracias.